Y el título de este sermón o el tema en el cual vamos a concentrarnos y adorar a Dios es Dios de vivos. Dios de vivos. Si tiene el texto, siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Dios es Dios de vivos. Entonces, si Dios es Dios de vivos, que los vivos escuchemos atentamente la palabra del Dios vivo. Te ruego entonces que podamos dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, una vez más, rogamos tu asistencia, rogamos el poder de tu Espíritu, quien ha inspirado esta santa palabra. Rogamos el poder de tu Espíritu Santo, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Rogamos el poder de tu Espíritu Santo, que nos ha hecho pasar también de muerte a vida, para que esta palabra, Señor, sea predicada y aplicada a nuestras mentes y nuestros corazones por el ministerio glorioso del bendito Espíritu Santo. Padre Celestial, permítenos escuchar con temor reverente. Permítenos poner nuestra mente, nuestra atención, nuestros pensamientos aquí, porque cuando escuchamos, Señor, con temor reverente, crecemos en obediencia, crecemos en santidad, crecemos en piedad, crecemos, Señor, también en nuestra adoración. Permítenos también, Señor, escuchar con fe. Permítenos escuchar con fe. Permítenos, Señor, escuchar con fe sobre estas realidades eternas. Estamos sentados acá para adorarte, Señor, al momento de meditar en estas realidades eternas. Permítenos escuchar con fe, porque así crecerá nuestra esperanza. Así aumentará nuestro gozo, ya sea en la vida o en la muerte, en la riqueza o en la pobreza. Permítenos, Señor, escuchar con fe.
para que nuestra esperanza, Señor, no esté fundada en hombres o en brazo de carne, sino en tu amado Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Ahora, Señor, tu bendición sea abundantemente con nosotros, a través de los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Este pasaje, queridos hermanos, nos presenta inmediatamente o nos introduce inmediatamente en la cuarta de las 6 controversias que se dan en torno al templo. Esta es la cuarta de las 6 controversias que se dan en torno del contexto del templo, y ya sabemos lo que Jesús está haciendo en el templo en Jerusalén. Jesús en el templo en Jerusalén está desnudando, está descubriendo la religión falsa de Israel. A través de sus enseñanzas, Jesús está descubriendo la religión falsa de Israel. Entonces, después que Jesús ha confrontado a los ancianos, recuerde que ese es el contexto inmediato. Jesús confronta a los ancianos de Israel que estaban en el templo. Jesús confronta a los escribas. Jesús confronta a los fariseos. Y como vimos el domingo pasado, Jesús confronta también a los herodianos, que si bien es cierto, no eran una secta religiosa, eran una especie de partido político. Jesús también los confronta a ellos. Y ahora es el turno, por primera vez, de otra secta que giraba en torno a la religión en el templo. Estos son los saduceos. Los saduceos. Ahora, los eruditos bíblicos dicen que este nombre se deriva del sacerdocio de Sadoc, sacerdocio que viene desde el Antiguo Testamento. Esa es la opinión de los eruditos de la teología bíblica. Pero ¿quiénes eran estos saduceos? Estos saduceos eran la élite intelectual, sofisticada y progresista del siglo I. Y si nosotros queremos hacer una especie de símil moderno, podríamos decir que estos eran los eruditos y teólogos liberales de nuestro tiempo. Estos eran los saduceos. Ahora, estos saduceos, junto con los ancianos, junto con los escribas, junto con los fariseos, junto con los herodianos, este mismo grupo, junto con todos ellos, son retratados en la parábola de la viña como, ¿lo recuerdan? Los labradores malvados. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, cuando Jesús discute con ancianos, fariseos, herodianos, escribas, saduceos, es la disputa del Hijo enviado contra los labradores malvados de la viña. ¿Y cuál es el fin de estos labradores malvados de la viña? Terminar con el Hijo, matar al Hijo, destruir al Hijo. Ellos quieren cazar al Hijo para luego destruirlo. De hecho, muchas veces Marco está repitiendo esa palabra. Dijeron esto o preguntaron esto con el fin de atraparle, con el fin de cazarlo en alguna palabra. Ellos quieren destruirlo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis inmediatamente. Es sorprendente y a la vez aterrador. Es sorprendente y aterrador que las personas que querían destruir a Jesucristo eran personas religiosas y morales. Sí. Las personas que quieren destruir a Jesucristo no son ateos, no son borrachos, no son prostitutas, no son publicanos, no son ladrones, no son estafadores, son personas religiosas y morales. Los enemigos más grandes del Señor Jesucristo, los principales enemigos del Señor Jesucristo, fueron personas que se creían buenas. Los principales enemigos de Jesús fueron personas que se creían morales
justas y completas. Ahora, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo de estas personas? Jesús dice en Marcos capítulo 10, versículo 33, que estas personas le entregarán a los principales sacerdotes. Jesús dice que estas personas, personas morales, personas que se creen buenas, personas religiosas, personas que observan todos los ritos y el culto del segundo templo, esas personas. Jesús en Marcos 10:33 profetiza que esas personas lo tomarán, lo entregarán, ¿a quién? A los sacerdotes y a los escribas para condenarle a muerte. Sorprendentemente aterrador. Sorprendentemente aterrador. Pero esa es la realidad que desnuda el Evangelio. Porque el hombre moral, la mujer moral, el hombre que cree que tiene una justicia propia, odia y resiste el Evangelio. Lo odia y lo resiste. Porque el Evangelio notifica a todo ser humano que no hay justo ni aún uno. El Evangelio notifica a todo ser humano que no hay nadie que haga lo bueno. El Evangelio notifica a todo ser humano, religioso o no religioso, moral o inmoral, de buena conducta o mala conducta, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso nuestro ser religioso resiste a Jesús. ¿Se han preguntado, hermanos? ¿Por qué tantas iglesias de tanta mala doctrina, de mala enseñanza, están llenas? Hace poco yo escuchaba a un pastor que está como una especie de cruzada. Es su cruzada personal luchar contra todos los falsos maestros y todos los falsos profetas de Chile. Entonces todos los días sube post, todos los días sube cápsulas, todos los días sube videos denunciando la maldad. Y es cierto, hermanos. Debemos denunciar la herejía, debemos denunciar la falsa enseñanza. Pero la razón de fondo, ¿por qué esas iglesias están llenas de personas que quieren escuchar este tipo de enseñanza? Porque el ser humano resiste el Evangelio. Porque para nosotros nos es mucho más fácil escuchar, cumple estos pasos y serás salvo. Para nuestra justicia propia humana nos es más fácil, nos es más agradable que nos enseñen a hacer las cosas para ser salvos antes de que se nos diga que estamos en una bancarrota moral y espiritual y que necesitamos un Salvador. Nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a eso. Y esa es la razón por la cual esta gente religiosa, moral, termina poniendo ¿a quién? Al Hijo de Dios en la cruz. Ah, pastor, si yo hubiese estado ahí, yo no hubiese hecho eso. Falso. Porque cuando los hombres pusieron a Jesús en la cruz, revelaron lo que es capaz de hacer nuestra naturaleza pecaminosa. ¿De qué es capaz de hacer nuestra naturaleza pecaminosa? Nuestra naturaleza pecaminosa es deicida. Tiene un odio y una rebelión y un menosprecio por el Dios vivo y único. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Esa es toda la controversia del templo. Y esta es parte de esa controversia que va a terminar, ya sabemos dónde, va a terminar con Jesucristo en la cruz. Marcos menciona por primera vez a los saduceos. Esta es la primera vez que Marcos menciona a los saduceos. Y estos saduceos eran una pequeña secta, pero era poderosa. Ahora, ¿por qué eran poderosos?
porque ellos manejaban el sacerdocio. Ellos pertenecían a la casta sacerdotal. Ellos eran la clase adinerada del templo. Ellos ejercían también una influencia política en Israel. Y a diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en profetas, ¿sí? Los sacerdotes no creían en los profetas, no creían en otros escritos de la Torá. Los únicos escritos que los saduceos veneraban y honraban y obedecían eran los escritos de Moisés. Y los saduceos decían, si Moisés no lo dijo, entonces no es válido. Para la secta de los saduceos, la única teología que importa es lo que dice Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia. Niños, ¿cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Niños, ¿cuáles son los 5 libros primeros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, conocido como la ley de Moisés. Bueno, los saduceos solamente reconocían autoridad bíblica al Pentateuco, a diferencia de los fariseos. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, de que lo que nosotros creemos o lo que nosotros sostenemos como teología tiene un profundo impacto en nuestra vida, siempre. Así que nosotros no podemos decir la teología no importa. Sí, la teología importa, hermanos. El conocimiento de Dios es importante, es fundamental. Por mala teología se destruyen iglesias. Por mala teología la vida cristiana se despedaza. Es importante el conocimiento de Dios. Pero aquí vemos que hay un mal conocimiento de Dios y una ignorancia de las Escrituras. Y Marcos destaca inmediatamente en el versículo 18, ahí, inmediato, me encanta a mí de Marcos. En el versículo 18 destaca inmediatamente cuál es la condición espiritual de los saduceos. Mira el versículo 18. Aquí aparece esta palabra griega, eutheos, que significa inmediatamente, enseguida o al instante. Y Marcos dice, vinieron los saduceos, atención con esto, y destaca el estado espiritual de los saduceos. El estado espiritual de los saduceos es, ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Dicen que no hay resurrección. Pero no solamente se negaban a creer en la resurrección. Los saduceos negaban la existencia de ángeles. Los saduceos negaban la existencia de los demonios. Los saduceos negaban la existencia del alma y la vida después de la muerte. Solamente para que tenga este texto comparativo, puedes ver Hechos capítulo 23, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo está debatiendo y Lucas, el historiador de la iglesia, quien escribe el libro de los Hechos, dice lo siguiente respecto de los saduceos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ese es el fundamento sustancial de la religión de los saduceos. ¿Qué tipo de religión es esta? Yo destaco 3 cosas de esta religión. Es una religión profundamente materialista. Es una religión profundamente racionalista. Y es una religión mundana. La religión de los saduceos era profundamente materialista, profundamente racionalista y mundana, una religión mundana. Y ustedes se preguntan, ¿y esta gente lideraba a Israel en el templo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, esta gente. Por lo tanto, ¿cómo era la condición espiritual de Israel? ¿O de los que estaban adorando en el templo? Probablemente igual. Una religión materialista, una religión racionalista, una religión mundana. Permíteme desglosar estas 3 características brevemente.
¿Por qué los saduceos son materialistas? Porque vivían únicamente para el presente. Niegan la resurrección, niegan el juicio venidero, niegan la naturaleza del alma, niegan la existencia de demonios, niegan la existencia de ángeles. Es decir, es una religión pobre, 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 pobre espiritualmente hablando. Los saduceos son profundamente materialistas porque para ellos toda recompensa se da en esta tierra. No hay un más allá. Para ellos la recompensa o el castigo ocurre en esta vida, es decir, no hay eternidad. Esa es la esencia de una religión materialista. Y no nos equivoquemos, esa es la razón por la cual el comunismo no es un movimiento político, también es un movimiento religioso, profundamente materialista. De hecho, ellos mismos lo reconocen, el materialismo marxista. ¿Sí? La religión de los saduceos era profundamente materialista. Y ahí nosotros muchas veces podemos recordar lo que el apóstol Pablo dice de este tipo de religión. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O tal vez escucharon esta famosa frase latina que suena bonito, carpe diem. ¿Ah? Yo estoy en mi carpe diem. Este es mi carpe diem. Vive el día como si fuera el último. Tómale la médula a la vida, porque después de esta vida no hay otra. Esa es una religión materialista. También la religión de los saduceos era racionalista. ¿Por qué era racionalista la religión de los saduceos? Simplemente porque ellos limitaban su fe, su creencia a lo visible. ¿Qué era lo más visible en los días de Jesús? El templo. El templo. Para ellos lo más visible, lo más importante era lo que ocurría en el templo, no las promesas del reino de Dios. Entonces, una religión racionalista vive por lo que se ve. Más como en la religión del cristiano, nosotros vemos las cosas invisibles. Por fe y por fe caminamos como Moisés que se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible. Tercero, la religión de los saduceos es profundamente mundana. ¿Por qué es mundana? Porque convirtieron el templo, lo vimos sermones más atrás, ¿en qué? ¿En qué convirtieron el templo? El templo que era casa de Dios y puerta del cielo, lo convirtieron en una cueva y en una guarida de ladrones. Los saduceos fueron los que se pusieron al servicio del poder político de Roma. Esa es la esencia de una religión mundana. Es decir, la religión mundana busca asegurar su mejor vida aquí y ahora en este mundo, porque después de este mundo no hay más. Materialista, racionalista y mundano. ¿Les llama la atención estos conceptos? Ah, pero pastor, eso es algo del primer siglo. No, no se equivoque. Es algo que está vigente en el siglo XXI. Muy vigente en el siglo XXI. Muy similar a lo que nuestra cultura cree, muy similar a lo que nuestra cultura vive. Como en la cultura que nos rodea. Tú lo puedes ver, hermano. No es necesario que yo profundice mucho en esto. Tú lo puedes ver a través de personas que te rodean, a través de compañeros de trabajo que te rodean, a través de redes sociales, a través de la televisión. Ahí tú puedes ver la esencia de esta cultura materialista, racionalista y mundana. Una cultura que está arraigada en lo material y lo presente. Una cultura que no tiene esperanza. Sí, no tiene esperanza. La única esperanza del hombre mundano, del hombre sin Dios, del hombre incrédulo, su única esperanza está en este mundo. ¿Y cómo hablan las personas que no tienen esperanza?
Oh, y cuando me gane el loto voy a hacer esto, y ahí voy a ser feliz. Oh, yo sería feliz con eso. Yo sería feliz con esa persona. Yo sería feliz con ese viaje. Yo me sentiría feliz con esto. Pero eso no puede ser el pensamiento de un cristiano, porque el cristiano con Cristo ya es feliz. ¿Te das cuenta cómo están en contrapuesta estas formas de religión? Sin esperanza, sin sentido de la eternidad. El hombre mundano es esclavo de una esperanza terrenal y lamentablemente muchos creyentes viven también así, ¿sí? Muchos creyentes viven también así. Viven una religión racionalista, materialista y mundana. ¿Y en qué se evidencia ese caminar racionalista, materialista y mundano? Permíteme destacar esto solamente. Muchos creyentes están desesperados, angustiados y afligidos por tener una mejor vida. Pero muchas veces olvidamos lo que Jesucristo le dijo a Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le había revelado el Padre a Pedro? Que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa esa palabra bienaventurado? Feliz. Eres feliz y completamente feliz y satisfecho si en esta vida, si en este presente, Dios solamente te da el conocimiento de su Hijo Jesucristo. ¿Eres feliz con eso? Hermano, nosotros sabemos que Dios nos da mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. Es tan grande la bondad de Dios, es tan asombrosa la bondad de Dios que Él nos ha dado mucho más de lo que hemos pedido, mucho más de lo que alguna vez soñamos o imaginamos. Él nos da más allá de lo que nosotros merecemos. Él nos da según su misericordia. Pero el don más grande que Dios nos ha dado es el conocimiento salvífico y eterno de su Hijo Jesucristo. Eso es el fundamento de nuestra felicidad. Ese es el fundamento de nuestra felicidad. Pero cristianos olvidan esto. Muchos cristianos lo olvidan y buscan en el mundo esa felicidad, en acumular riqueza. En lugar de hacer tesoros, ¿dónde? Tesoros en los cielos. Muchos cristianos viven preocupados por un futuro financiero, pero no preocupados de la vida eterna. Muchos cristianos viven preocupados invirtiendo tiempo y energía en lo temporal. Sí, en cosas temporales, pero no dando el mismo tiempo y la misma energía y los mismos afectos y la misma dedicación a las cosas que son eternas. ¿Se da cuenta? Y aquí yo haría este punto para aclararlo de inmediato. Eso significa, pastor, que nosotros debemos dedicarnos solamente a cosas de la iglesia y cosas religiosas y olvidarnos de crecer, olvidarnos de estudiar, olvidarnos de nuestras familias. No. Dios ordena que trabajemos. Dios ordena que desarrollemos todos nuestros dones. Dios ordena que emprendamos. Dios quiere que nosotros multipliquemos lo que Él nos ha dado, que seamos buenos administradores. Pero nuestra primera prioridad es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Muchos cristianos viven en esta confusión permanente, pidiéndole a lo temporal que le dé solamente lo que la eternidad puede dar a sus corazones. Muchas veces en esta búsqueda frenética en lo temporal, lo que los cristianos dan son migajas a las cosas eternas. Otros cristianos viven llenos de temor a perder sus posiciones.
Temor a un mal gobierno. Sí. Voy a votar por este porque este sí que nos va a asegurar un buen pasar. Falso. Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor de nuestras vidas. No depende del economista de turno, no depende del presidente de turno. Dios puede sostener a su pueblo aún en gobiernos malos. Dios sostiene a su pueblo en gobiernos buenos. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de los tiempos. Entonces nuestra confianza está en Dios, no en cosas temporales. Pero cuando se pierde esa prioridad, cuando se pierde el sentido de lo eterno, cuando se pierde el sentido de la realidad de la vida eterna, o como los saduceos, la realidad de la resurrección, lo único que nos queda en esta vida, ¿qué es? Lo temporal, lo pasajero. Vuelvo a destacar este punto entonces. ¿Cuál es la esencia de la mundanalidad? Por cierto, pastor, usar barba. Por cierto, pastor, no usar corbata. Por cierto, pastor, vestirse de jeans. Por cierto, pastor, usar este vestido. Por cierto, buscar un vestido que muestre un poquito más la pierna. Por cierto, que todo eso es mundano. No, la esencia de la mundanalidad es aferrarse a estas cosas temporales como si fueran eternas. Han tomado tiempo para meditar en las grandes palabras de Jesús respecto del Antiguo Testamento cuando dice, acordaos. ¿De quién? Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué ocurrió con la mujer de Lot? Vino el juicio. Vino el juicio a Sodoma y Gomorra, vino la destrucción, a eso temporal, pero esa mujer tenía su esperanza, su corazón, sus afectos en eso temporal, en esa ciudad temporal, y al momento de mirar lo que se estaba destruyendo, fue convertida en un pilar de sal. Pastor, pero eso es fábula. Sí, es fábula. Entonces, rechacemos la resurrección de Cristo. Porque el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, ese mismo está diciendo, recuerden a la mujer de Lot. Eso es la esencia de ser mundano. Es vivir aferrado a lo temporal. Aferrarse a lo temporal como si estas cosas temporales fueran cosas eternas. Ve conmigo, por favor, al Salmo 17. Salmo 17. Y mira el verso 14. Salmo 16 y Salmo 17 son salmos que hablan acerca de la resurrección. Pero el versículo 14 dice algo tremendamente revelador. Dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿Qué está pidiendo David? Líbrame. Y ahí pone detalladamente, ¿de qué? De vivir como hombre mundano, de vivir como un mundano. ¿Cómo vive entonces un mundano? Un mundano vive que cree que su porción es todo lo que le ha tocado en esta vida. Mientras cómo vivía un hijo del pacto, Salmo 16, mi porción es Jehová. Jehová es la porción de mi copa y de mi herencia. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 119, mi porción es Jehová, se deleitará mi alma. Pero muchas veces vivimos así, hermanos. Vivimos con una mentalidad y con afectos mundanos, creyendo que esta vida
es todo lo que hay. Y sí, habrá, pastor, una resurrección más allá. Y sí, pastor, habrá un juicio venidero. Y sí, pastor, habrá una segunda venida. Pero lo importante es el aquí y ahora. No. Lo importante el aquí y ahora es cómo tú estás en Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, Jesús va aquí a desafiar esta religión que es profundamente materialista, profundamente racionalista y profundamente mundana. Y ahora va a exhibir Marcos el error de los saduceos. Versículos 18 al 23. Ahí está el error de los saduceos. Los saduceos vienen a Jesús y lo consideran como un simple rabino. Los saduceos, que es esta élite intelectual engreída, soberbia, ¿ya? Ve a Jesús como un simple rabino al que lo puede ridiculizar. Entonces llegaron estos saduceos utilizando la ley del levirato. La ley del levirato se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, verso 7 al 10. ¿Y qué enseñaba la ley del levirato? La ley del levirato enseñaba que un hermano debería levantar descendencia a su hermano que no pudo engendrar hijos por causa de la heredad, por causa de la tierra. De hecho, la palabra levirato viene de la palabra latina levir, que significa hermano. Entonces, la ley del levirato enseñaba que cuando había un hermano que no pudo tener hijos y murió, su hermano debía tomar ese lugar y engendrar hijos de esa mujer para así asegurar la tierra. Entonces vienen los saduceos y le presentan esta historia fantasiosa. Y Marcos trata de graficar muy bien el tono de estos saduceos. Probablemente esta gente llegó con un tono medio sarcástico, burlón, como el tono típico que usan las personas que quieren burlarse de otras. Maestro, maestro, 7 hermanos se casan sucesivamente con la misma mujer y todos mueren sin dejar hijos, maestro. En la resurrección, maestro, ¿de quién será esposa esta mujer? Imaginen ahí el tonito, hipócrita, sarcástico, irónico. El argumento de los saduceos buscaba reducir la resurrección, que entre paréntesis, esta es una falacia, la falacia del absurdo. El argumento de los saduceos buscaba reducir la resurrección al absurdo. ¿Por qué? Porque ellos asumieron que Jesús pensaba de igual manera que los fariseos. Recuerden que los fariseos sí creen en la resurrección. Ahora, ¿cómo hubiese contestado un fariseo esa pregunta? Esto es muy interesante. Los fariseos son rígidos en cuanto a la ley. Y un fariseo probablemente habría respondido que en la resurrección esa mujer sería mujer del primer marido, porque los otros siguientes simplemente estaban cumpliendo la ley. Esa hubiese sido la respuesta de un fariseo típico. Pero esa no fue la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús no acepta esa conclusión. Porque una doctrina tan grande como la resurrección no puede ser reducida al absurdo. Y a pesar de que es un necio el que está preguntando, Jesús no responde según la necedad del necio. ¿Dónde está eso? No responda según la necedad del necio. ¿Dónde está eso? Proverbios. ¿Y quién es la sabiduría encarnada? Cristo Jesús. Proverbios 26, 4 al 5 dice: no respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Cómo respondió Jesús? Simple y directo: ustedes se equivocan. Así. Ustedes se equivocan porque son ignorantes de las Escrituras y son ignorantes del poder de Dios. Están equivocados.
Jesús, como la sabiduría encarnada, no responde al necio según su necedad para que el necio se crea sabio en sí mismo, sino que expone la necesidad de esta gente. Son necios, están profundamente engañados porque son ignorantes de las Escrituras y son ignorantes del poder de Dios. Paréntesis. ¿No es ese también muchas veces nuestro problema? ¿Cuál es la fuente de nuestros problemas muchas veces? Ignorancia de las Escrituras, ignorancia del poder de Dios, ignorancia de las Escrituras, ignorancia del poder de Dios. Querido, la mayor fuente de tus problemas son problemas doctrinales, teológicos, de fe. Ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Y a continuación entonces Jesús, luego de revelar la ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios de los saduceos, Jesús enseña lo siguiente. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. 3 cosas enseñó Jesús acá. Número 1, la resurrección es real. Jesús dice, sí, habrá una resurrección. Sí, habrá una resurrección. La resurrección es real. Segundo, la resurrección no es la continuidad de tu antigua vida. Por eso cuando alguien se casa, se dice, hasta que la muerte nos separe. Entonces la resurrección, ¿qué va a decir usted? Chaito nomás. ¿Ah? No, hermanos, el matrimonio es glorioso. El matrimonio es bello, el matrimonio es hermoso, el matrimonio es una fuente de consuelo en esta vida que muchas veces es un valle de sombra y de dolor, pero el matrimonio no es para siempre, es temporal. Y en la resurrección ya no hay matrimonio. Y esa es la razón por la cual dice, seremos como los ángeles, no en el sentido literal de los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores de Dios. Pero en la resurrección, ¿qué tendremos nosotros? Un cuerpo incorruptible de gloria, unido a nuestros espíritus eternos. Distinto a los ángeles. ¿Pero en qué sentido seremos semejantes a los ángeles? Ya no hay necesidad de procreación. Y ahí muchas veces el mundo se ríe de nosotros. Ah, entonces en la vida eterna no habrá sexo. No, habrá algo mucho mejor. Sí, la plenitud de la presencia gloriosa de Dios. Con esto no estoy diciendo que la sexualidad es mala. No, Dios inventó el sexo. Dios lo inventó, Él lo diseñó. Y hay un libro completito que habla de él. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que estas realidades temporales no se compara con lo que nos espera. No se compara con lo que nos espera. Seremos entonces semejantes a los ángeles, como son los ángeles. No pecan, no pueden pecar. ¿Qué más? Los ángeles entraron en un estado de inmutabilidad. ¿Qué ocurrirá con nosotros? Entraremos también al estado de gloria inmutable por los siglos de los siglos sin fin. No más lucha con el pecado, no más angustia, no más carga, no más dolor, no más confusión, no más oscuridad. Seremos como los ángeles. ¿Cuál será nuestro gozo más grande? Disfrutar de la plena presencia de Dios. Entonces, las realidades temporales no se pueden comparar con las realidades gloriosas eternas. La resurrección, está enseñando Jesucristo, no restaura lo viejo. No restaura lo viejo. ¿O acaso usted se imagina que vamos a resucitar con esta chatarra? No. Cuerpos incorruptibles de gloria.
cuerpos incorruptibles de gloria. La resurrección no restaura lo viejo. La resurrección nos introduce a una existencia transformada. Y eso es lo que Jesús demuestra aquí. Y junto con eso está demostrando la ignorancia de los saduceos. Ahora, ¿de qué forma Jesús va a demostrar la ignorancia de las escrituras de los fariseos? Este es el momento más épico de este pasaje. Jesús abre las escrituras. Jesús abre las escrituras delante de ¿quién? Delante de aquellos que creían conocer las escrituras. ¿Qué les dice Jesús? ¿No han leído? ¿No han leído? ¿No han leído? Este es un momento también aterrador. Y permíteme decir por qué es un momento aterrador. Es un momento aterrador porque si Cristo no desata las escrituras para nosotros, nosotros morimos en nuestra ignorancia y en nuestra oscuridad. Pero si Cristo desata las escrituras delante de tus ojos, es un momento aterrador. ¿Por qué? Porque cuando Jesús te enseña la verdad, tú tienes un solo camino. ¿Cuál camino? Creer y obedecer. Si no lo haces, si no crees, si no obedeces, en el fondo estás aumentando más y más condenación sobre tu propia vida. A continuación, entonces, Jesús dice, ¿no han leído en el libro de Moisés? ¿No han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Ahí Jesús está citando Éxodo 3:6. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús, el maestro de la palabra. Jesús está citando uno de los pasajes principales de la teología de los patriarcas. La teología del pacto. Jesús pudo citar el Salmo 16 para hablar de la resurrección. El Salmo 16 dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, que es el mismo salmo que predican los apóstoles en Pentecostés. Jesús pudo haber citado Daniel capítulo 12, versículo 2, donde se habla de la resurrección para gloria y otra resurrección para deshonra, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Jesús pudo haber citado Isaías 26, 19. ¿Qué dice Isaías 26, 19? El profeta dice, todos tus muertos vivirán. Claramente está hablando de la resurrección, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Esto es para adorar a nuestro Señor. Esto es para adorar a nuestro Señor. Esto es para adorarlo, esto es para contemplarlo a Él. ¿Qué hizo Jesús? Los llevó al libro que relata el encuentro de Dios con Moisés como la evidencia máxima de la resurrección. Libro que los saduceos deberían conocer porque ellos simplemente reconocen a Moisés. Lo llevó al pasaje donde Dios habla a Moisés en la zarza ardiendo y Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué había ocurrido con Abraham, Isaac y Jacob? Ellos estaban muertos hace siglos. Pero cuando Dios habla de sus siervos, Dios habla como si estuviesen vivos. ¡Qué emocionante! Cuando Dios habla de Abraham, Isaac y Jacob, ellos ya están mucho tiempo en el polvo, pero cuando Dios habla de ellos, Dios habla como si están vivos. Dios no dijo, mira Moisés, yo fui el Dios de Abraham. Mira Moisés, yo fui el Dios de Isaac. Moisés, yo fui en algún tiempo el Dios de Jacob. No. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y esa es la esperanza bendita del pacto. Porque este Dios es tu Dios y es el Dios de tus hijos y será después el Dios de tu descendencia. Este es el Dios del pacto. Salmo 48, versículo 14.
El salmista dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Sí, hermanos, la muerte pone fin al pacto matrimonial. Pero tu muerte y mi muerte no pone fin al pacto de gracia. El pacto de gracia es para siempre. Aleluya. Dios no te puede decir, mira Darío, hasta que la muerte nos separe. No, Él no puede decir eso. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de los patriarcas, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y el Dios de nuestra descendencia si hemos creído en Él. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y esa es la razón por la cual justamente en ese pasaje, Éxodo capítulo 3, fíjate el lenguaje que Dios emplea con Moisés para hablar de sus promesas. Luego de que Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios dice, he visto la aflicción de ustedes, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos, para cumplir mi pacto. Razona conmigo. Si las promesas de Dios murieron con Abraham, Isaac y Jacob, eso quiere decir que Dios no puede ser nuestro Dios. Pero ¿qué ocurrió con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob? Son para su pueblo y son también para ti. Un día, déjame hablar escatológicamente aquí. Un día tú no vas a estar acá. Vas a partir de esta tierra. No vas a estar aquí. No tendremos el gusto de contar con tu presencia. Y cuando nos acordemos de ti, ¿qué vamos a decir? Murió. Cierto, la muerte trae separación. Pero sabemos que ese hermano, esa hermana está vivo. ¿Dónde? En la presencia de Cristo. En la presencia de Dios para siempre. Entonces cuando se diga, oh, murió el hermano tanto. No murió. Está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca, no. Ha partido a la presencia del Señor. Está vivo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Ese es nuestro Dios. Entonces, algo maravilloso también de esto. Jesús citó justamente Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Dios habla con Moisés por este glorioso detalle. ¿Quién estaba en la zarza ardiendo? Ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba Cristo Jesús. Y todo lo que recibió Moisés, lo recibió mediado a través de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él estaba ahí hablando. Es como si Jesús se burlara de los saduceos. Déjame decirte esto. ¿Ustedes han escuchado lo que escuchó Moisés ahí en Éxodo? Yo se lo dije. Y si yo lo digo es porque la resurrección es real, porque todas las promesas de Dios son sí en Él, en Cristo. La resurrección es real. Y esa es nuestra esperanza más gloriosa. La resurrección es real. Pero los saduceos no llegaron a esta conclusión, porque todo el Pentateuco nos enseña que Dios creó el universo de la nada, que Dios le dio vida a una figura hecha del polvo de la tierra,
que Dios abrió el mar rojo, que Dios envió codornices, que Dios envió maná, que una columna de fuego y de nube les guiaba durante todo el desierto, que Dios rompió una roca para darles agua a su pueblo. Todos esos hechos demuestran el gran poder de Dios. Entonces la conclusión es la siguiente: si Dios hizo eso, ¿podrá levantar a un muerto? Sí, 1000 veces. Sí. Ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios, les dijo Jesús a los fariseos. Y esa exhortación también es para nosotros. La fuente de nuestros problemas, la desesperanza, tu falta de gozo, tu falta de alegría, tu falta de pasión por el Evangelio, se debe a ignorancia de las Escrituras. Ese era el mal de los saduceos. Y si Dios revela tu mal en esta mañana, ¿cuál debería ser tu respuesta? Te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos queridos, en esta vida solo hay 2 clases de personas. Solo 2 clases de personas. Personas que existen y personas que viven. Personas que existen y personas que viven. ¿Estás vivo? Joven, ¿estás vivo o simplemente existes? Simplemente transitas en una existencia sin esperanza, sin futuro, sin sustento, sin seguridad. Cristiano, ¿estás vivo? ¿Vives? ¿Estás vivo? ¿Es el Dios verdadero tu vida? Déjame decirte por qué estás vivo. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Él nos redimió con su preciosa sangre y nos rescató de la muerte eterna para siempre. De los cristianos se dice lo siguiente: bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo. El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Hermano, hermana, joven, hombre, mujer, niño presente aquí, ¿has participado de la primera resurrección? ¿Cuál es esa primera resurrección? Haber nacido de nuevo. Haber recibido la vida que viene de Dios. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos nosotros nacemos muertos en pecado. Todos nosotros nacemos como enemigos de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para darnos vida. Y todo aquel que en Él cree no morirá y vivirá para siempre. En nuestra vida con Cristo hemos recibido justificación, santificación, redención. Un día moriremos, sí, es verdad. Pero ese instante cuando partamos de esta tierra, nuestras almas partirán a encontrarse con la presencia del Señor. ¿Han escuchado este dicho? Hoy esta persona, si viera lo que su hijo está haciendo, se revolcaría en la tumba. Oh, si este padre cristiano viera lo que su hijo estuviese haciendo aquí, se revolcaría en la tumba. Aquellos que han partido están ahora en un estado de felicidad tan grande, tan sorprendente, tan sublime, que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, cuando llegue tu último día y cierres los ojos a este escenario, partirás a la presencia deleitosa, sublime de Dios para siempre. Para siempre. Nuestras almas estarán con el Señor. Pero no será todo eso, sino que al sonar la trompeta resucitaremos en cuerpos gloriosos e incorruptibles, y así entonces disfrutaremos de la gloria del Señor completa y perfectamente para siempre en la plenitud de nuestra existencia con Dios.
Pregunta para ir concluyendo. ¿Nos conoceremos en el cielo? Buena pregunta, ¿no? O te vamos a decir, ¿nos conoceremos en el cielo? Sí, hermano. Nos conoceremos en el cielo. Pero ¿sabe cómo nos conoceremos? Como realmente éramos en Cristo. Porque aquí nos conocemos con pecado. Aquí nos conocemos con debilidades. Aquí nos conocemos con enfermedades. Aquí nos conocemos con la oscuridad de nuestra transitoriedad. Pero allí habrá solo gloria. Allí habrá solo gloria. Allí estará lo incorruptible, lo glorioso. Allí brillará. ¿Sabes qué brillará? Todo lo que constituye tu identidad en Cristo. Todo lo que tú eres. Brillará sin impedimento alguno. Se manifestará entonces todo lo que éramos, lo que somos ya en Cristo. Entonces ¿nos conoceremos? Sí, nos conoceremos. Sí, nos conoceremos y daremos gloria a Dios y alabaremos a Dios porque miraremos a nuestros hermanos completos y perfectos en Cristo. Aquí nos consolamos con eso porque lidiamos con el pecado. Entonces comienza a mirar a tu hermano a través de los lentes de Cristo. Porque un día lo verás así, sin mancha, sin debilidad, sin tropiezo, sin oscuridad. Hermanos amados, la resurrección es un mensaje de esperanza real porque Cristo ha resucitado. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Este fue el mensaje que revolucionó el siglo I. Los primeros cristianos cambiaron los pilares de ejecución en púlpitos. Los primeros cristianos transformaron cárceles en iglesia. Los primeros cristianos tomaron sus casas y las transformaron en casas de acción y bienestar social para los desposeídos. Los primeros cristianos avanzaron por todo el imperio llevando un mensaje, no poseyendo nada material, pero transformaron el mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban vivos. Porque Dios les había dado juntamente vida con Cristo al resucitarlo al tercer día. Ellos vencieron y nosotros también venceremos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Estás vivo para Dios? ¿Has recibido vida de Él? Regocíjate. Alienta tu corazón con la esperanza gloriosa de la resurrección que es real aquí y ahora. Amén. Inclinen su rostro y daremos gracias al Señor.